Hoy vamos a hablar de un tema interesante desde el punto de vista del suscrito, porque se trata de la integración del gabinete del presidente de la República en turno. Y esto lo podemos analizar históricamente dentro de lo que fue nuestro sistema político mexicano, el que, como he señalado con anterioridad, cayó con las elecciones del actual gobierno de la República. Desde el punto de vista de la Constitución General de la República y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, salvo contadas excepciones que vamos a analizar por separado. En el caso de nuestro sistema político, pues esta fue una regla no escrita, cómo el presidente seleccionaba a sus colaboradores que se iban a convertir en secretarios de Estado, en directores de organismos descentralizados o de empresas de participación estatal o empresas públicas. Desde luego que algo que pues ocurría era desde luego que la capacidad política de estas personas o también la experiencia que habían adquirido a lo largo de sus trayectorias políticas. Esta facultad de nombrar y remover libremente el presidente a los secretarios de Estado o jefes de departamento en su oportunidad y también al Procurador General de la República hasta la administración anterior, de lo que le daba todo el poder del mundo al presidente, sobre todo para el control político de su gabinete. Esto de lo que evitaba crisis políticas dentro de las administraciones, dentro de los sexenios. Dentro de los 70 años del sistema político mexicano no ubicamos una sola crisis política donde los secretarios de Estado se le hayan revelado al presidente de la República. De tal suerte que esto confirma la regla de que el presidente tenía un control total y absoluto sobre sus secretarios de Estado y los más importantes políticos en sus diferentes cargos. Vamos a hablar desde el punto de vista del Congreso de la Unión, el líder de la Cámara de Diputados o el líder del Senado de la República o el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque como ya lo mencioné, desgraciadamente este fue uno de los viejos vicios que se presentó, el que el presidente, por el poder que tenía un control total y absoluto sobre los otros dos poderes, de tal suerte que estuvieron subordinados esos poderes al presidente de la República. Esto tenía desde luego su pro y su contra. Desde el punto de vista del pro es que el presidente ejerció un poder total sobre esos poderes, pero por otro lado también no permitía la existencia del Estado de Derecho porque había una subordinación del Poder Legislativo y del Poder Judicial Federal hacia el presidente de la República, lo cual pues fue uno de los grandes temas que los que estudiamos Derecho nos dimos cuenta que jamás pudimos ver a lo largo de los 70 años del PRI, e incluyendo desde luego los 12 años del Partido Acción Nacional del Gobierno Federal, que se diera la división de poderes. Siempre el presidente de la República metía sus manos en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, desde luego, que era debido a la facultad que tenía, desde el punto de vista fáctico, de designar a muchos diputados y senadores de su partido que lo había llevado al poder. O de la misma manera, por haber designado de manera, pues vamos a decir, fáctica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque en realidad, si bien es cierto que se seguía un procedimiento que marcaba la Constitución, la realidad es de que muchos de los ministros de la Suprema Corte llegaron por voluntad del presidente de la República, y el de la voz les puede dar cuenta de dos, donde los conocí como diputados federales en alguna de las legislaturas del Congreso de la Unión, y después los vimos ya como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aquí, de luego que vemos cómo el presidente de la República tiene la posibilidad de integrar un gabinete con excelentes políticos que le permita brillar. Y de la misma manera, si no tiene esta suerte el presidente de la República, vamos a ver que tienen gabinetes o que hacen gabinetes malos porque los políticos que colaboran con él no son brillantes. Y así podemos citar la historia de nuestro país a presidentes de la República que trascendieron a lo largo de la historia por su oportunidad y, pues vamos a decir, su sabiduría política de haber logrado integrar buenos gabinetes, y podemos señalar al presidente Benito Juárez García, al presidente Lázaro Cárdenas, al presidente Adolfo López Mateos, y pues salvo alguno que se me escape, pero fue un problema que se presentó casi en todos los presidentes el no haber logrado integrar gabinetes con gente brillante que les apoyara en su momento. Esto luego que tiene también sus pros y sus contras. Un buen secretario de Estado puede opacar la imagen de un presidente de la República al robarle cámara, pero pues esa es parte de las cuestiones políticas que se dan en lo que es la política de cualquier Estado en cualquier parte del mundo. Los secretarios de Estado, en el caso nuestro, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sabemos que todos son iguales porque tienen un mismo estatus jurídico, pero en la práctica esto no ocurre así y vemos cómo hay secretarías que son más importantes que otras por sus funciones, desde luego. Así podemos ubicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Hacienda, por ser la Secretaría que maneja todos los aspectos de la economía del país desde el punto de vista de los ingresos y egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación desde el punto de vista de la política interna, como pues hay una evidente fuerza política por el secretario de Gobernación sobre la relación que conserva con los demás poderes del Estado o bien con las entidades federativas, los gobernadores, los congresos locales o el Poder Judicial local. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues también vemos cómo, por ser la responsable de la política exterior, es importante porque eso nos lleva a tener una buena imagen a nivel mundial, como ocurrió en parte del sistema político mexicano anterior, donde México tenía una buena aceptación a nivel mundial por ser protagonista sobre todo en los temas de paz o pacificación, donde el Estado optó por el principio de no intervención y el de autodeterminación de los pueblos. Esto desde luego que le permitía al gobierno mexicano mantenerse al margen de cualquier conflicto bélico a nivel de otras naciones, y pues esto nos dio prestigio y en algunos casos hubo hasta un premio Nobel de la Paz para un mexicano. La Secretaría de la Función Pública tiene una función especial, sobre todo por el aspecto de las auditorías y lo que es el órgano interno de control que maneja, donde a nivel de la Administración Pública Federal maneja el procedimiento administrativo disciplinario, el cual la convierte en juez y parte porque esto trae como consecuencia vicios para el gobierno, porque evidentemente que no va a haber un mismo tratamiento para gentes que se quiera proteger o para gentes que se quiera perjudicar, y sobre todo por lo que maneja la ley en el caso de las faltas administrativas, donde en muchos de los casos es por analogía cómo se puede aplicar la ley. Esto de luego que acarrea problemas de certeza jurídica para el ciudadano o también para el servidor público, porque no sabe en qué momento se le puede atribuir una falta administrativa o no.
El actual gobierno de la República está heredando este problema del anterior sistema político mexicano al mantener la Secretaría de la Función Pública con esta facultad. Este tema, pues el de la voz lo manejó en su tesis de doctorado y ahí me permití hacer una propuesta para el gobierno mexicano de crear un Tribunal Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos donde se le diese autonomía y pueda con toda imparcialidad conocer del procedimiento administrativo disciplinario para darle certeza jurídica al servidor público y al ciudadano que en un momento dado como afectado con la falta administrativa proceda a presentar la queja en contra de un servidor público X. De lo que el ciudadano constantemente es víctima en las faltas administrativas que cometen los servidores públicos por el maltrato que se les da o bien porque empieza el tema de la mordida, comúnmente conocido como la mordida, que desde el punto de vista del derecho penal pues estaríamos hablando del delito de cohecho, o también algo común es la extorsión o el tráfico de influencia, que son los delitos que más se dan en la administración pública federal, sobre todo en el servicio público, en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Este problema de lo que es lo que generó en el anterior sistema el clima de impunidad y corrupción que vivimos, donde se convirtió en una práctica constante y común el cohecho, la mordida, y apareció el lema de que el que no transaba no avanzaba, y entonces los servidores públicos empezaron a agarrar lo que les daba el ciudadano. Esto de luego que es una situación inmoral que no se puede aceptar dentro de un gobierno porque rompe con todos los principios de honestidad, transparencia, legalidad y los que queramos sumar. Este problema lo vimos a nivel del gobierno federal, a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios. La falta administrativa es algo que hay que evitar que se presente. Al ciudadano se le debe de dar un trato justo, legal, como lo marca la ley de responsabilidad de los servidores públicos o cualquier norma que en un momento dado se tenga que aplicar. Aquí lo que se busca de lo que es buscar la certeza jurídica tanto para el servidor público que no pueda ser sorprendido con una acusación falsa, o bien para el ciudadano que cuando realmente se le cometa una falta administrativa tenga el valor civil, pero también la seguridad de que al presentar su queja, con las pruebas correspondientes pueda acreditar la falta y se sancione al servidor público. La ley contempla cuáles son las sanciones para los servidores públicos que cometen faltas administrativas y están graduadas de un mínimo a un máximo. Se puede llegar hasta la inhabilitación del servidor público, sobre todo aquellos que ya hacen de su trabajo pues una práctica común de estar recibiendo mordidas. Es algo que de lo que lastimó muchísimo a la sociedad mexicana en el anterior sistema, porque los gobiernos hicieron caso omiso de este problema y dejaron que se generalizara. Y podemos decir que el anterior gobierno federal cayó en este problema. Todo era corrupción, todo era soborno, extorsión o tráfico de influencias. Y así es como vemos cómo hubo abogados que se convirtieron en famosos gracias a la comisión de estos delitos, gozando de nuevo con toda la impunidad que las autoridades les brindaron. Esto es lo que debemos de erradicar como uno de los vicios del anterior sistema político mexicano para que no se siga presentando en la actual administración del gobierno de la República. Son vicios que requieren la participación del gobierno y la participación de la sociedad. Aquí, desde luego que tiene la culpa el que recibe como el que da. Entonces hay que educar al ciudadano para el efecto de que no caiga en esta tentación de que es más fácil sobornar o dar una mordida que hacer un trámite de manera legal.